Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos de nuevo a la actualidad, a las últimas horas, y empezamos fijándonos en Oriente Medio. Las fuerzas de defensa de Israel han afirmado este miércoles en una publicación en Telegram que habían neutralizado con éxito a Hadi Ali Mustafa, quien fue descrito como un importante terrorista de Hamás en el Líbano. Hoy temprano, hace apenas unas horas, un avión en el área de Tiro atacó a Hadi Ali Mustafa, un importante agente del departamento de Hamás responsable de sus actividades terroristas internacionales. Es lo que ha señalado el ejército israelí en un comunicado. Además, ha agregado que Ali era responsable de planificar y ejecutar ataques terroristas contra objetivos israelíes y judíos en varios países del mundo. Hadi operó bajo la dirección de Samir Fendi, un socio de Saleh al-Aruri, quien también murió en este ataque. Anteriormente, el grupo militante confirmó que uno de sus miembros y un trabajador sirio habían perdido la vida como resultado de un ataque aéreo llevado a cabo por el ejército israelí en la zona de Tiro, en el sur del Líbano. Miramos también a Taiwán. Las ventas de armas del gobierno estadounidense a Taiwán están convirtiendo la isla en un polvorín, poniendo así en grave peligro a los ciudadanos de la isla. Es lo que apunta Liu Pengyu, secretario de prensa de la Embajada China en Washington. Dice que la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán es una grave violación del principio de una China, así como de 3 comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China, especialmente el del 17 de agosto de 1982. China rechaza firmemente estas medidas. Dice que la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán hace la isla un polvorín, lo que como resultado pone en peligro al pueblo taiwanés y envía una señal equivocada a los partidarios de un Taiwán independiente. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado nuevas ayudas a Polonia en materia de seguridad para reforzar el flanco oriental de la OTAN a medida que avanza el conflicto entre Rusia y Ucrania. Una medida de la que ha informado después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente y el primer ministro polacos, con Andrzej Duda y con Donald Tusk respectivamente. El inquilino de la Casa Blanca ha indicado que destinará 2.000 millones de dólares del fondo del programa de financiación militar exterior destinado a la ayuda a terceros países para la compra de armamento y equipamiento de defensa fabricado en territorio estadounidense. Incursiones en Rusia. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado este miércoles que ha impedido otro ataque del ejército ucraniano contra territorio ruso. El ministerio dijo que las fuerzas ucranianas intentaron entrar en las regiones fronterizas de Belgorod y de Kursk tras un incidente similar en la zona que tuvo lugar en el día de ayer. El ministerio afirmó que Ucrania sufrió hasta 250 bajas en el intento, incluidos heridos. Además, las fuerzas rusas incapacitaron 7 tanques y 7 vehículos blindados de combate Bradley, según apuntan los funcionarios. Miramos también a palabras del presidente ruso, de Vladimir Putin, que advirtió a Occidente este miércoles que Rusia estaba técnicamente lista para una guerra nuclear y que si Estados Unidos enviaba tropas a Ucrania se consideraría una escalada significativa de la guerra. Putin, hablando pocos días antes de las elecciones, del 15 al 17 de marzo, que seguramente le darán otros 6 años en el poder, dijo que el escenario de una guerra nuclear no se estaba acelerando y que no veía la necesidad del uso de armas nucleares en Ucrania. Pero, eso sí, matizaba desde un punto de vista técnico-militar, estamos, por supuesto, preparados, es lo que decía el presidente ruso. La televisión y agencia de noticias RIA Rosilla en respuesta a una pregunta sobre si el país estaba realmente preparado para una guerra nuclear. Nos fijamos también en Finlandia. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha señalado hoy en una intervención en el Parlamento Europeo que el conflicto entre Rusia y Ucrania amenaza a la propia Unión Europea y que es el objetivo, ese reto que definirá a una generación y al continente, insistiendo en que la prioridad principal debe ser aumentar la producción militar en el continente y mandar una respuesta firme y unida ante ataques híbridos rusos. Dice Orpo, como europeos ya es hora de que nos despertemos y olamos el café. Este es el reto que define a nuestra generación y a nuestro continente, es lo que aseguraba Petteri Orpo en un discurso ante la Eurocámara de Estrasburgo, que se marca en la iniciativa de la institución de escuchar a los líderes de los 27 y su visión para el futuro del bloque europeo. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Nos fijamos en la actualidad en las últimas horas y un día más miramos a lo que sucede en Oriente Medio. Les hablábamos en los últimos días de tensiones entre Biden y Netanyahu que empiezan a parecer algo más. Parece que se dan
paso se profundizan estas tensiones, un funcionario israelí de muy alto rango ha acusado al gobierno estadounidense de intentar derrocar a Benjamin Netanyahu, al primer ministro de Israel. El funcionario, cuyo nombre no fue identificado, respondió a un informe de inteligencia estadounidense publicado durante la noche que advertía que la elegibilidad del gobierno de Netanyahu puede estar en peligro en medio de críticas sobre cómo ha gestionado la guerra en Gaza. Decía que quienes eligen al primer ministro de Israel son los ciudadanos de Israel y nadie más, es lo que decía el funcionario en un comunicado emitido a los medios israelíes. Dice que además que Israel no es un protectorado de Estados Unidos, sino un país independiente y democrático. Por eso, añade, esperamos que nuestros amigos actúen para derrocar al régimen terrorista de Hamás y no al gobierno electo de Israel. El informe estadounidense por parte de la agencia de inteligencia decía que la desconfianza en la capacidad de Netanyahu para gobernar se ha profundizado y ampliado entre el público desde sus niveles ya altos antes de la guerra y esperan, dice, grandes protestas exigiendo su renuncia y nuevas elecciones. Un gobierno diferente y más moderado es una opción. La emisora israelí Canal 12 dijo que la declaración procedía de la fuente política de Israel de mayor rango que puedas imaginar y agregó que el informe había dejado a Netanyahu furioso. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel han afirmado este miércoles en una publicación en Telegram que habían neutralizado con éxito a Hadi Ali Mustafa. En concreto, estamos hablando de un importante terrorista de Hamas en el Líbano, según apunta el ejército israelí. Hoy temprano, un avión en el área de tiro atacó a Hadi Ali Mustafa, un importante agente del departamento de Hamas responsable de sus actividades terroristas internacionales. El ejército agregó que Ali era responsable de planificar y ejecutar ataques terroristas contra objetivos israelíes y judíos en varios países del mundo. Además, Hadi operó bajo la dirección de Samir Fendi, un socio de Saleh al-Aruri, que también murió en este ataque. Anteriormente, el grupo militante confirmó que uno de sus miembros y un trabajador sirio habían perdido la vida como resultado de un ataque aéreo llevado a cabo por el ejército israelí en la zona de Tiro, en el sur del Líbano. No tengo batería, tío. No me aguantas. Los legisladores israelíes se disponían a dar su aprobación final este miércoles a un presupuesto estatal enmendado para 2024 que añade decenas de miles de millones de shekels para financiar la guerra de Israel contra el grupo islamista palestino de Hamás en Gaza. El presupuesto enmendado prevé más gasto en defensa e indemnizaciones a hogares y empresas perjudicados por este conflicto. Los miembros de la Knesset o Parlamento han reanudado el debate sobre el paquete de gastos de 584.000 millones de shekels, unos 160.000 millones de dólares si se incluye el pago de la deuda. El plan también incluye mayores asignaciones para sanidad, educación, política y bienestar social. Estados Unidos podría instar a sus socios y aliados a financiar una operación privada para enviar ayuda por mar a Gaza que podría comenzar antes de un esfuerzo militar estadounidense mucho mayor. Una propuesta que, según las fuentes citadas por Reuters, si se asegura la financiación, el plan podría llevar a tierra grandes cantidades de ayuda en cuestión de semanas y podría ser más rápido que el sistema de puerto, el muelle flotante del ejército estadounidense, que, según el Pentágono, podría tardar hasta 60 días en entrar en funcionamiento. Washington considera pedir a sus aliados que lo financien y lo apoyen a través de una fundación internacional que aceptaría dinero de gobiernos y de fuentes privadas. Si bien el gobierno estadounidense está priorizando el plan militar, el proyecto comercial podría complementar ese esfuerzo bélico que están brindando en Gaza, ya que la administración de Joe Biden ha descartado permitir que las tropas estadounidenses pongan un pie en el enclave, incluso mientras construyen este sistema de muelles. Alemania también va a participar en el lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria a Gaza, junto con otros países, entre ellos Jordania. Es lo que anunciaba este miércoles el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius. Decía además que podría comenzar a finales de esta semana. La Bundeswehr pone a disposición 2 aviones de transporte militar Hércules C-130J, cada uno de los cuales puede transportar hasta 18 toneladas de víveres. Berlín ha subrayado en los últimos días que la prioridad sigue siendo aumentar la ayuda humanitaria por tierra, ya que es la forma más sencilla de hacer llegar esta ayuda. Miramos también al Mar Rojo. El Comando Central de Estados Unidos ha dicho que los hutíes dispararon este martes un misil balístico de corto alcance desde áreas controladas por los hutíes en Yemen hacia el US Leibun en el Mar Rojo, pero que no alcanzó el barco y no hubo heridos ni daños reportados. En un comunicado en las redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos decía que tanto ellos como un buque de la coalición atacaron y destruyeron con éxito 2 sistemas aéreos no tripulados lanzados desde una zona de Yemen controlada por los hutíes. Es lo que apuntaban en un comunicado a primera hora
de este miércoles. Miramos ahora a China y su conflicto con Taiwán. Y es que si bien Beijing considera la reunificación pacífica con Taiwán como el escenario más óptimo, tampoco descarta el uso de la fuerza. Es lo que ha apuntado Chen Binghua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, comentando el hecho de que falta una redacción relevante en el último informe anual del gobierno. Dice, la reunificación pacífica y el principio un país, dos sistemas son el principal rumbo político que hemos estado siguiendo para resolver la cuestión de Taiwán. Esta es la mejor manera de hacer la reunificación con Taiwán. Sin embargo, dice, de ninguna manera prometemos que nos abstendremos de usar la fuerza, ya que nos reservamos el derecho de utilizar todas las medidas necesarias. Según el político, este enfoque tiene como objetivo contrarrestar la interferencia de fuerzas externas y de un grupo muy pequeño, dice, de separatistas taiwaneses. Y seguimos con más advertencias por parte de China. Dice que las ventas de armas del gobierno estadounidense a Taiwán están convirtiendo a la isla en un polvorín, poniendo así en grave peligro a los ciudadanos de la isla. Es lo que apunta Liu Pengyu, el secretario de prensa de la embajada china en Washington. Dice literalmente, la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán es una grave violación del principio de una China, así como de 3 comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China, especialmente el del 17 de agosto de 1982. Añade que China rechaza firmemente estas medidas, que la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán hace la isla un polvorín, lo que como resultado pone en peligro al pueblo taiwanés y envía una señal equivocada a los partidarios de un Taiwán independiente. Además, comentaba la decisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos de conceder la empresa aeroespacial y de defensa General Atomics Aeronautical Systems con un contrato de 250 millones de dólares para producir 4 vehículos no tripulados MQ-9B Sky Guardian para Taiwán. Este tipo de avión está destinado a reconocimiento marítimo. Miramos ahora a Estados Unidos, donde no hay sorpresas, pero ya por fin tenemos la confirmación oficial. Biden tendrá que luchar por mantener su asiento en el despacho Oval frente a Donald Trump. Ambos han logrado la nominación y el demócrata y el republicano volverán a enfrentarse en una batalla que supondrá la primera revancha en casi 70 años. El presidente necesitaba 1.968 delegados para ganar la nominación y superó esa cifra el martes por la noche, cuando comenzaron a llegar los resultados de las primarias de distintos estados como Georgia y los de los demócratas en el extranjero. Biden, de 81 años, lanzaba un comunicado y advertía de una campaña de resentimiento, venganza y presentaba al propio Trump como una amenaza para la idea misma de Estados Unidos. En un vídeo publicado en las redes sociales, Trump dijo que no había tiempo para celebrar y en cambio calificó a Biden como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Prometía de nuevo hacer cosas como nadie ha visto antes, como por ejemplo el cierre de fronteras y hacer que la economía de Estados Unidos sea la mejor de la historia. El último enfrentamiento presidencial repetido tuvo lugar en 1956, cuando el presidente republicano Dwight Eisenhower derrotó al exgobernador de Illinois, Adlai Stevenson, un demócrata, en este caso por segunda vez consecutiva. Seguimos mirando a la Casa Blanca. Va a proporcionar 300 millones de dólares en armas adicionales a Ucrania. El anuncio que ponía sobre la mesa este martes llega mientras los líderes republicanos siguen reteniendo el paquete de fondos adicionales bloqueados en el Congreso. El paquete estará disponible a través de la Autoridad de Retirada Presidencial, o PDA, que retira armas de los arsenales estadounidenses existentes. El equipo militar destinado a Ucrania incluye misiles antiaéreos, municiones, proyectiles de artillería y sistemas antiblindaje. El anuncio se produce cuando el ejército ucraniano enfrenta una grave escasez de armas en su guerra de 2 años con Rusia. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, justificaba el nuevo paquete de ayuda y único como urgente, al señalar que cuando las tropas rusas avanzan y sus armas disparan, Ucrania no tiene suficientes municiones para responder. Al mismo tiempo, Estados Unidos básicamente ha agotado sus fondos para ayudar a Ucrania, es lo que decía este funcionario. Por su parte, funcionarios de defensa dijeron que pudieron conseguir la financiación gracias a ahorros en contratos a largo plazo con fabricantes de armas, pero lo describieron como un acuerdo único. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está listo para enviar misiles balísticos tácticos ATACMS de mayor alcance a Ucrania, es lo que está informando The Wall Street Journal, refiriéndose a funcionarios estadounidenses. Como indicaron los interlocutores de la publicación, la parte ucraniana ha pedido repetidamente a Estados Unidos que le suministre estos misiles con un alcance de unos 290 kilómetros para atacar Crimea. Sin embargo, los representantes de la administración del presidente estadounidense han rechazado esta idea, insistiendo en que sus propias fuerzas armadas lo necesitaban. Ahora, como señala
señalan fuentes de Wall Street Journal. El Pentágono está listo para proporcionar estos misiles, ya que Estados Unidos puede utilizar nuevos misiles de alta precisión para sus propias necesidades. Al mismo tiempo, los funcionarios añadieron que aún no saben si el líder estadounidense aprobará el suministro de misiles de mayor alcance. Noticias de más actualidad de los movimientos por parte de Alemania, de Francia, muchos advirtiendo de que llega una guerra a Europa. Enseguida les contamos la posición de Olaf Scholz. Una pausa, 2 minutos, enseguida volvemos en Negocios Televisión. Negocios TV organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad, en colaboración con Ganbam y con el apoyo del RACE. Un evento único donde contaremos con los referentes del sector y la industria del motor. Durante la gala se reconocerá la labor de una decena de personalidades por su influencia, visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la Movilidad, el 11 de abril en el RACE, un entorno privilegiado para una noche de reconocimiento y celebración. Con el patrocinio de Kia, Cepsa y BNP Mobility. Este es un programa ya digital de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel. Acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Revenue cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo, ¿no? Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas de la actualidad. Miramos ahora a Alemania, después de las palabras que levantaron las alarmas en Europa, después de las palabras del presidente francés Emmanuel Macron hace apenas un par de semanas, en las que no descartaba el envío de tropas a Ucrania. Como saben, ha habido un terremoto de declaraciones. Alemania fue uno de los primeros países en posicionarse, en decir que no estaba de acuerdo con esta medida. Luego vinieron Estados Unidos, Reino Unido, España, prácticamente todos los aliados de la OTAN descartaban esta opción. Pues ojo, porque sigue incidiendo en esta cuestión el primer ministro alemán. Olaf Scholz ha calificado la presencia del ejército alemán en Ucrania como una línea que no va a cruzar. Dice que es una línea roja más allá de los misiles Taurus, que están creando mucha controversia también durante las últimas semanas. El canciller alemán descarta la presencia de tropas alemanas en Ucrania. Miramos ahora, los países de la Unión Europea están cerca de llegar a un acuerdo sobre un fondo de ayuda militar para Ucrania que allanaría el camino para una inyección de 5.000 millones de euros. Es lo que decían los diplomáticos europeos este martes. Los Estados europeos llevan meses discutiendo sobre un fondo llamado Fondo Europeo para la Paz, con Francia y Alemania en el centro de gran parte del debate. Según fuentes diplomáticas a Reuters, el fondo funciona como un gigantesco plan de devolución de efectivo que ofrece a los miembros de la Unión Europea reembolsos por enviar municiones a otros países. Francia había insistido en que una fuerte política de compra europea de armas elegibles para reembolsos, mientras que Alemania exigió que se tuviera en cuenta la ayuda bilateral para determinar el tamaño de las contribuciones de los países al fondo. Las fuentes apuntaban que se ha llegado a un compromiso que permite cierta flexibilidad en las reglas de comprar productos europeos. Tienen en cuenta la ayuda bilateral, pero no permite que los países compensen completamente dicha ayuda con sus contribuciones al fondo. Precisamente mirando a Europa nos hacemos eco de las palabras del alto representante de Política Exterior, de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, un Josep Borrell
que ha sido sarcástico, dice. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
pasado ya varios años del rescate que casi acaba con la Unión Monetaria, ese gran pilar europeo del que Grecia fue el gran cabeza de turco que amenazó la estabilidad y esta vez sí con la vuelta de España a la peseta. Tercer rescate saldado, esto fue en 2018, hace ya 5 años y son más de una década en los que el país ha estado bajo la tutela de los acreedores, un periodo sin precedentes en Europa que ha costado al pueblo numerosos sacrificios y ha dejado al país exhausto. Vaivenes políticos y económicos, cambios de gobierno, caídas de personajes públicos, de históricos partidos condenados a la casi desaparición y el cuasi colapso del estado del bienestar. Grecia fue el primer país de la eurozona en recibir ayuda por la crisis financiera y en algunos momentos durante estos años incluso se especuló con su salida del euro por el temor de los líderes europeos al contagio. Se dijo que si alguien se tenía que ir, que fueran ellos, pero que el resto queríamos seguir adelante con nuestro proyecto común. De hecho, Grecia precipitó. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. El whatever it takes de un presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que con 3 palabras pasó a la historia como el salvador de la divisa única. Los 3 planes de ayuda coordinados por los caballos del apocalipsis de la Troika, atrincherados en sus últimos tiempos en la base del Hotel Hilton en Atenas, sirvieron para que Grecia se asomara sin caerse al abismo, pero también para que la sociedad que en 2007 tenía un poder de compra similar a España se encuentre viviendo en uno de los países más pobres de la Unión Europea, con los salarios más bajos y con la emigración disparada, sobre todo entre los jóvenes más preparados, que acaban absorbidos y por tanto contribuyendo a otros países como Alemania. El último plan de rescate se firmó en 2015 y vio la luz como algo inevitable. Después de años de humillaciones, el pueblo griego decidió que debía sentarse en el palacio presidencial a la izquierda radical, liderada por Alexis Tsipras, que prometía acabar con la austeridad y expulsar además a los poderes europeos del país. Ola de euforia que de un día para otro desapareció, dando lugar a las calles llenas de cánticos revolucionarios tras más de un lustro de malas noticias, que se convirtieron en una constante sobre la que galopaba Yanis Varoufakis, entonces ministro de Finanzas, que prometió, con su teoría de juegos y su intelecto, batir al férreo Wolfgang Schäuble. Finalmente no pudo. En su narrativa, Grecia tenía razón, y era cuestión de tiempo que Varoufakis enseñara, entre comillas, a sus acreedores lo que debían hacer. Se apretaron las tuercas, se impuso un corralito, se surgió un referéndum que ganó Tsipras, pero que tuvo que claudicar, firmar. Lo que podía haber sido una negociación se convirtió en un choque de trenes y la única oportunidad de salvación de Grecia era firmar otro paquete más de rescate. Tsipras lo hizo y de esto hay una película. Tras 3 planes de ayuda, Grecia llegó a recibir más de 286.000 millones de euros de la Unión Europea, pero también del Fondo Monetario Internacional, y la mayoría con destino a pagar la deuda. Una deuda que asciende al 180% de su Producto Interior Bruto, con sucesivos recortes que han instalado en un pozo de pesimismo a los griegos que ahora poco a poco recuperan. En 2007, un griego podía pagar lo mismo que un español, un 20% más que un portugués y un 70% más que un polaco. Las tornas cambian, los tiempos van, los tiempos vienen, y un español ahora tiene un 40% más de poder adquisitivo que un griego. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas. Hablamos de las declaraciones de Emmanuel Macron, del presidente francés, en las que no descartaba el envío de tropas a Ucrania. Hablamos ahora también de la posición por parte de Alemania. Nos hacemos eco también de las palabras del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que dice que no entiende que Rusia diga que Europa es un país, es un continente agresor. Dice además que entiende esto como algo sarcástico. Lo escuchamos. No sabe uno si reír o llorar cuando oye decir a Rusia, precisamente a Rusia, que la Unión Europea es un bloque agresivo.
El país que ha lanzado la mayor agresión militar de nuestros tiempos considera a la Unión Europea un bloque agresivo. ¿Alguno de ustedes se siente agredido por la Unión Europea? ¿A cuántos países estamos bombardeando? Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha declarado este miércoles que han pedido otro ataque del ejército ucraniano contra territorio ruso. El ministerio dijo que las fuerzas ucranianas intentaron entrar en las regiones de Belgorod y de Kursk después de un incidente similar en la zona que tuvo lugar el de ayer. El ministerio afirmó que Ucrania sufrió hasta 250 bajas en el intento, incluidos heridos. Además, las fuerzas rusas incapacitaron 7 tanques y 7 vehículos blindados de combate Bradley, según apuntan los funcionarios. El presidente Vladimir Putin ha advertido a Occidente de que Rusia está técnicamente preparada para una guerra nuclear y que si Estados Unidos envía tropas a Ucrania se va a considerar una escalada significativa de la guerra. Palabras del líder del Kremlin en plena cuenta atrás para las elecciones del 15 al 17 de marzo. Un mensaje con una amenaza velada, al tiempo que ha relajado el tono en señalar que no está acelerando ese posible escenario de una guerra nuclear y además hablaba de que no ve la necesidad de usar armas nucleares en Ucrania. En una entrevista a medios rusos ha señalado que si Estados Unidos despliega tropas en territorio ruso, Moscú va a tomar esta medida como una intervención. Escuchamos a Putin. С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже общепризнанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая. В целом, по носителям. Esta es una de las cosas que ha dicho Putin, pero hay mucho más. Dice que si las tropas estadounidenses llegan a Ucrania, Rusia va a tratarlas como invasoras, es lo que advertía el presidente ruso en una entrevista con Dmitry Kiselyov. Dice, Estados Unidos anunció que no va a enviar tropas. Sabemos lo que son las tropas estadounidenses en territorio ruso. Son invasoras y así las trataremos, incluso si aparecen en el territorio de Ucrania. Agrega, además, Putin, que Washington entendería esta situación. Se desplegará tropas y equipos militares en la frontera con Finlandia después de la entrada del país finlandés, del país escandinavo, a la OTAN. Es lo que advertía Putin. Dice, es un paso absolutamente inútil decidir ingresar a la OTAN desde el punto de vista de garantizar sus propios intereses nacionales. Sin embargo, les corresponde a ellos decidir y tomaron esa decisión. Pero nosotros no teníamos tropas allí, ahora las tendremos allí. No había sistemas de destrucción, ahora los habrá. Sobre Polonia, otro miembro de la OTAN, Putin ha mencionado que si el ejército de ese país entra un día en Ucrania, ya no saldrá. Pues dice que intentará recuperar los territorios ucranianos que históricamente considera suyos. El presidente de Rusia ha afirmado que los ataques ucranianos contra territorio ruso en las últimas horas están buscando interferir en el desarrollo de las elecciones presidenciales. Indicó que los recientes ataques en distintas regiones de Rusia tienen como trasfondo los fracasos de Ucrania en el frente, por lo que Kiev necesita exhibir algo, decía Putin. Sin embargo, el objetivo principal, no tengo ninguna duda, es perturbar las elecciones presidenciales en Rusia, al menos interferir de alguna manera en el proceso normal de expresión de la voluntad de los ciudadanos. Miramos ahora a la región autónoma moldava de Gagauzia. Ha pedido a Rusia suministros directos de gas barato y la apertura de cuentas en el sistema bancario ruso MIR para permitir el pago de ayudas sociales rusas. Es lo que aseguraba hoy la líder de Gagauzia, Yevgenia Gusul. Dice, el asunto del gas barato es muy importante para los habitantes de la autonomía, por lo que me dirigí a Rusia con la solicitud de que podamos recibir gas directamente de la corporación rusa Gazprom a tarifas preferenciales. Es lo que afirmaba en una conferencia de prensa citado por la agencia rusa TASS. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha recogido el guante lanzado hace unos días por Emmanuel Macron cuando sugería que tal vez
no había que descartar el envío de tropas a Ucrania. Aseguró Zelensky que está interesado en recibir militares extranjeros para ayudar a las fuerzas de Kiev. Tras el revuelo causado por sus palabras, Macron matizó sus palabras y luego señaló que un posible destacamento internacional de ayuda a Ucrania se dedicaría a tareas logísticas y de entrenamiento. Es precisamente a esas labores a las que también se refería Zelensky durante una entrevista concedida al diario francés Le Monde. El presidente ucraniano argumentó que el entrenamiento de sus tropas en el extranjero tiene la desventaja de que cuando regresan los soldados tienen que recibir un nuevo entrenamiento de adaptación al terreno ucraniano. Seguimos mirando. Ucrania ha construido una red de 600 millas de trincheras, búnkeres y 42.000 dientes de dragón, apodada el Muro de la Muerte. La nueva masiva línea de defensa está diseñada para contener a las fuerzas de Putin mientras Rusia se prepara para un nuevo ataque en los próximos meses. El Muro de la Muerte consta de obstáculos antitanques, trincheras fortificadas y búnkeres subterráneos, junto con kilómetros de alambre de púas y emplazamientos de armas. El ejército de Ucrania y su líder Zelensky se están atrincherando para intentar resistir los ataques de las fuerzas rusas con defensas diseñadas para detener los avances mecanizados de los tanques rusos. Mientras tanto, Kiev va a reemplazar a más de 300.000 soldados actualmente en el campo de batalla con Rusia en su último esfuerzo de movilización, es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa de Ucrania al Financial Times. Según el periódico británico, las Fuerzas Armadas de Ucrania pretenden sustituir a 330.000 soldados y oficiales implicados en el conflicto militar con Rusia. Tan pronto como se adopte una ley que prevea nuevas normas de movilización, las autoridades intentarán reclutar hasta 500.000 personas. Tras la rotación, los reclutas restantes se utilizarían para reemplazar las bajas o satisfacer otras necesidades del ejército, dependiendo de la situación del campo de batalla, según decía Financial Times, citando a la Agencia de Defensa de Ucrania. Miramos ahora al primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha dicho este miércoles que Rusia se está preparando sin lugar a dudas para un largo conflicto con las naciones occidentales y representa una amenaza militar sostenida y fundamental para Europa. En un discurso en el Parlamento Europeo publicado por el gobierno, Orpo advirtió de que los próximos años estarán llenos de peligros y de la amenaza inminente de un ataque si los miembros europeos unidos no responden lo suficiente a este desafío. Como Rusia dice, evidentemente está preparándose para un largo conflicto. Añadía Orpo, la guerra en curso en Ucrania no es solo un conflicto de las fronteras de nuestro continente, es un crudo recordatorio de la fragilidad de nuestra paz. Finlandia, que comparte una larga frontera con Rusia, comprende la importancia en este momento. Finlandia nunca ha fallado en materia de seguridad y defensa. Subrayó que como europeos ya es hora de que nos despertemos y olamos el café, dice este, ese reto que define a nuestra generación y a nuestro continente. Checas han indicado hoy que la munición adquirida a raíz de la iniciativa puesta en marcha por el país para comprar y entregar proyectiles a Kiev de forma urgente será enviada a territorio ucraniano a partir del próximo mes de junio. El asesor del primer ministro en materia de seguridad nacional, Tomás Pollar, ha indicado que el dinero prometido debe llegar y los contratos deben concluirse antes de hacer entrega de la munición comprada por terceros países de forma individual. Añadía que a partir de junio comenzarán los envíos. Además, ha rechazado dar información sobre los países vinculados a esta entrega y ha indicado que la iniciativa busca aunar a todo el mundo allí donde está disponible a un precio razonable y que cuente con una calidad determinada. Los países implicados han alertado de que Rusia podría intentar bloquear el envío de munición a Ucrania, lo que ha llevado a Praga a reservarse información sobre esta iniciativa. Miramos ahora a Suecia. El primer ministro sueco dice que están fortaleciendo su defensa y que además están duplicando el gasto en esta materia. Ahora Suecia, dice, cumple con el estándar de la OTAN del 2% del PIB para defensa. Dice, hemos estado preparados para esta tarea durante mucho tiempo. Escuchamos. We are strengthening our defense and we are doubling the defense budget. From now on, Sweden meets the NATO standard of 2% of GDP to defense spendings. We have been prepared, honestly, for this. La OTAN se sigue moviendo, se sigue preparando. El presidente de Estados Unidos ha anunciado nuevas ayudas a Polonia en materia de seguridad para reforzar el flanco oriental de la OTAN a medida que avanza el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que anunciaba el propio Biden en una reunión con el primer ministro polaco y con el presidente Andrzej Duda. El inquilino de la Casa Blanca ha anunciado que va a destinar 2.000 millones de dólares del Fondo de Programa de Financiación Militar Exterior destinado a la ayuda a terceros países para la compra de armamento y equipamiento de defensa fabricado en territorio estadounidense. Decía Biden, este préstamo permitirá a Polonia adquirir equipamiento estadounidense adicional, lo que repercutirá en un aumento del empleo en Estados Unidos y permitirá profundizar la relación de ambos países en
materia de seguridad. Es lo que decía la Casa Blanca en un comunicado. Biden ha ofrecido además la venta de varios helicópteros Apache a Polonia, lo que permitiría mejorar la interoperabilidad de los países miembros de la OTAN y la industria militar del país norteamericano. Los líderes de Polonia, Alemania y Francia se reunirán este viernes en Berlín para una cumbre de emergencia sobre Ucrania, es lo que ha anunciado el primer ministro polaco Donald Tusk. Decía, el viernes estaré en Berlín con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz para hablar de la situación, es lo que apuntaba en una entrevista con la emisora pública TVP Info. Decía además, en mi opinión, estas tres capitales tienen la tarea y el poder de movilizar a toda Europa para facilitar nueva ayuda a Ucrania. El Ministerio de Defensa danés ha anunciado este miércoles que el gobierno recomienda aumentar el presupuesto de defensa para 2024 a 2028 en 40.500 millones de coronas danesas, unos 5.900 millones de dólares, para acelerar inversiones clave en capacidades militares y fortalecer el apoyo militar a Ucrania. En una declaración, el Ministerio ha señalado que 4.400 millones de coronas danesas, unos 700 millones de euros, irán directamente a Kiev en 2024 para apoyar una defensa más fuerte en Europa en medio de los objetivos de Rusia, dice, de dictar las fronteras de Europa con fuerza. Hablamos ahora de Argentina, hablamos de la inflación, del índice de precios al consumidor. Ha vuelto a subir un 13,2% en febrero con respecto al mes anterior, alcanzando el 276,2% interanual, 26 puntos porcentuales más que en enero, según la información divulgada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. Con todo, este aumento de 26 puntos porcentuales supone una ralentización respecto a los meses anteriores, en los que se dieron subidas de 51 y 42 puntos porcentuales respectivamente, mientras la inflación mensual ha descendido hasta el 13,2% frente al 20,6% del pasado enero. Esta cifra supone dejar atrás los elevados niveles de los 2 meses anteriores, cuando se llegó al 25,5% de inflación mensual, por ejemplo, en el caso de diciembre. Venezuela cumple 100 días de haber celebrado un referéndum que hasta ahora no alcanza su propósito de anexionar al país el Esequibo, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que controla y explota Guyana, pese a las amenazas de Caracas, algunas paralizadas desde hace tiempo. Luego de la consulta unilateral que promovió Venezuela, en la que casi la totalidad de participantes aprobaron la anexión, todos los poderes del Estado anunciaron acciones que incluían una legislación para la creación de una región venezolana en el área bajo pleito, la extracción de sus riquezas que siguen manejadas por Georgetown, aunque Venezuela insiste en que el Esequibo, que no controla desde 1899, le pertenece al gobierno, no ha puesto un pie en el territorio, mientras Guyana, que hace menos ruido en relación a la disputa, espera que la Corte Internacional de Justicia resuelva esta controversia pese al rechazo de Caracas a esta vía. Miramos ahora a los mercados. Algunos participantes creen que el incesante repunte de las acciones estadounidenses está listo para tomar un respiro, incluso si aún no está claro si las acciones están en una burbuja o en una fuerte subida. El índice de referencia S&P ha subido más del 25% en los últimos 5 meses, un fenómeno que ha ocurrido solo 10 veces desde la década de 1930, en un avance liderado por impresionantes ganancias del fabricante de chips Nvidia. El S&P ya ha alcanzado 16 máximos históricos este año, la mayor cantidad en cualquier primer trimestre desde 1945. Los inversores alcistas argumentan que esas ganancias se deben a fundamentos sólidos más que al tipo de especulación desenfrenada que se suele ver en las burbujas. Las razones que se citan con frecuencia incluyen una economía estadounidense fuerte, las expectativas de que la Fed recorte los tipos este año y el entusiasmo por el potencial comercial de la inteligencia artificial. Miramos también a Reino Unido. La economía británica volvió a crecer a principios de 2024, ofreciendo cierto alivio al primer ministro Rishi Sunak antes de las elecciones previstas para este año, después de entrar en una recesión superficial en la segunda mitad de 2023. El PIB creció un 0,2% intermensual en enero, impulsado por un repunte del comercio minorista y la construcción de viviendas, tras una caída del 0,1% en diciembre, en línea con las expectativas de los economistas. La Cámara de Representantes en Estados Unidos planea votar este miércoles, a eso de las 3 de la tarde del español, un proyecto de ley que daría al propietario chino de TikTok, a ByteDance, alrededor de 6 meses para deshacerse de los activos estadounidenses de la aplicación de vídeos cortos utilizada por unos 170 millones de estadounidenses y, si no, enfrentarse a una prohibición. La votación se espera, como os decíamos, eso de las 3 de la tarde, bajo reglas de vía rápida que requieren el apoyo de 2/3 de los miembros de la Cámara para que la medida sea aprobada. Se espera ampliamente que se apruebe, según tanto los defensores como los opositores.
Miramos también noticias de grandes empresas españolas. Nos fijamos ahora en Cepsa, que consolida su posición como líder global de su sector en la gestión de agua y clima por cuarto año consecutivo. Según la agencia internacional de rating CDP, la compañía ha logrado la calificación A, la máxima puntuación mundial del sector oil and gas integrado. Ha adquirido la categoría de liderazgo en seguridad hídrica, un reconocimiento que solo ha logrado el 4% de las empresas de su sector. Asimismo, Cepsa ha sido reconocida como líder de su industria en cambio climático, consolidándose entre el 18% de las compañías del sector que han logrado este reconocimiento. La organización sin ánimo de lucro, CDP, ha analizado el desempeño de más de 23.000 empresas de todos los sectores y países, lo que la convierte en la principal plataforma de información medioambiental del mundo. De las 4.815 empresas que ha evaluado en materia de agua, Cepsa ha obtenido una puntuación superior a la media europea, que era una C, y a la media de su sector, con una B-, destacando el impacto positivo de negocio, consumo de agua y políticas corporativas desarrolladas en cuanto a la gestión de los recursos hídricos. En este sentido, la compañía tiene como objetivo reducir en un 20% la captación de agua dulce en zonas de estrés hídrico en 2025 respecto a su utilización en 2019. Esta decisión, que es una de las más ambiciosas del sector energético a escala internacional, supondrá un ahorro de más de 3 millones de metros cúbicos de agua dulce al año. De toda la actualidad, una pausa y seguimos con más información en Negocios Televisión.